¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Como siempre me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. ¿Qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto que estén con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un viejo amigo nuestro, es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática desde el año 2009 y participó también en este comité de evaluación que se formó para seleccionar a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Ricardo Becerra, bienvenido. Hola Rodrigo, es un gusto estar con ustedes dos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues estamos, en la etapa de los balances. Yo creo que hay varios balances que hacer al proceso electoral, que aunque no ha terminado, ya puede arrojar algunos datos. ¿Por qué no empezamos con una suerte de balance político? ¿Qué nos dijo el voto? Bueno, yo creo que, ya esto se ha dicho, pero no está de más. Lo más importante de las elecciones es que ocurrieron. Claro. No recuerdo, no sé si Pablo lo recuerda, no recuerdo otro proceso electoral que haya estado acompañado de tal clima tan ominoso y tan amenazante. Ni siquiera en 1994, No. con el levantamiento de Chiapas y el asesinato de un candidato presidencial, en ese momento todas las fuerzas convergían en la necesidad de ir a votar, ¿no? y que las elecciones eran parte de la solución. En esta ocasión se quiso presentar a las elecciones incluso como parte del problema, ¿no? Como parte del status quo, y hubo contingentes muy grandes, como lo vimos en Oaxaca, ¿no? Contingentes sociales, poderes fácticos que apostaron a que no se celebraran las elecciones. Bueno, a pesar de eso, tuvimos elecciones y tuvimos una participación importante. Creo que las elecciones, como se vio claramente, forman parte de la solución de los problemas, no son parte del problema. Claro. Ahora, estas elecciones, Ricardo, se llevaron a cabo en el contexto de una reforma electoral que cambió algunas instituciones fundamentales del proceso. En lugar del IFE, ahora tenemos al INE, y al parecer hubo mucha carga, o todavía la hay, estamos en la etapa de la fiscalización. ¿Tú cómo evalúas esta parte de la reforma? ¿El INE cumplió? ¿Habría necesidad de ajustar cosas ahí? ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a tener que tragarme mis propias palabras porque soy de los que ha insistido que ya no le toquemos al asunto electoral porque está básicamente resuelto. Pero pues los partidos políticos, sus pleitos y sus propias profecías que se autocumplen, ¿no? Hacen aparecer problemas donde realmente no los hay. Yo estoy haciendo ahora un estudio sobre las 1,400 quejas que se presentaron en el proceso electoral, de las cuales, francamente, casi el 93% son puras necedades de los partidos políticos, Sí, claro. pero forman parte De esa estrategia. de la estrategia y del ambiente que se genera en torno a la institución y el proceso, ¿no? Parece que vives en un proceso electoral lleno de ilegalidad, lleno de trampas, pero la verdad es que no. Si te fijas bien en lo que contienen las denuncias concretas, bueno, pues no hay tal. Pero bueno, decía, sí me parece que la reforma del 2014 pues fue una mala reforma, ¿no? Una reforma que se quedó a medio camino y que introdujo pues unos componentes de mucha inestabilidad y de mucha inseguridad institucional, ¿no? Por ejemplo, todavía no sabemos si va a haber elecciones anuladas, porque en este mismo momento está corriendo la fiscalización y ya es una de las causales para anular algún tipo de elección, sea presidente municipal o sea candidato a diputado, ¿no? Sí, claro. En general me parece una mala reforma y ojalá haya la suficiente paciencia y la suficiente sabiduría en el nuevo Congreso como para que se ajuste y se le asigne al INE lo que tiene que hacer el INE. Es decir, organizar las elecciones, cuidar que la voluntad popular se exprese. Esa es la misión del INE, ¿no? Claro. Y sus funciones organizativas, como vemos, las acomete de manera, yo diría, espectacular. No, claro. ¿No? Espectacular la manera en que instala sus casillas, la manera de la capacitación, los millones de spots, es otro problema, pero toda la parte operativa, me parece,
asumible y debe pertenecer al INE. Pero ya la parte judicial y otros componentes nuevos que le han asignado, pues sí lo dejan muy mal, con mucha inseguridad, digo yo. A ver, redimensionar al INE, revisar el federalismo, esa sería una parte. Sí. Pero la otra parte que mencionas, acaso es más compleja y habría que buscar alguna fórmula, que es esta, ¿cómo contenemos la judicialización extrema? Tú lo has dicho muchas veces, las quejas no buscan justicia, son un instrumento de propaganda. ¿Cómo entrarle a eso? Bueno, yo creo que ahí otra vez se quedó a medio camino, ¿no? Uh-huh. Que el Tribunal Electoral asuma completamente la función de juez. Es un juez, aquí sí hay abogados, ¿no? Claro. Aquí hay competencia para juzgar, no en el INE. Las medidas cautelares también tienen que venir acá. Y me parece que los señores magistrados sí tendrían que revisar sus criterios para poner la vara cada vez más alta, ¿no? En serio, no estoy exagerando nada. De las 1,400 quejas que uno está revisando en un equipo, ¿no? Pues alrededor de 1,250 son puro cotorreo. Frívolos. Son puro cotorreo Son de los por partidos. sistema. Sí, claro, pero como la queja sale en la prensa, ¿no? Y como la queja tiende sobre todo, a quebrar la campaña del adversario, ¿no? Pues lo que tú tienes es un ambiente muy enrarecido durante las campañas, ¿no? Y en lugar de que sean los programas, los candidatos, los que aparezcan primero, son las quejas las que van por delante, ¿no? Sí creo que ahí es una de las cosas que sí deben ocurrir ya, todos los procedimientos de queja al tribunal y el tribunal poner estándares de juicio mucho más elevados, ¿no? No porque sale hay quejas porque sale una niña en el spot, ¿no? De ese tamaño y a estas ridiculeces hemos llegado en el sistema electoral hiperjudicializado. Hay un tema en el que también me parece, no sé cómo lo veas tú, se sobrecargó al INE, que es toda la relación con los ahora llamados soples. Ahora es el INE el que nombra a los consejeros y también es el INE el que los puede destituir, pero además también en muchos institutos electorales locales se quejaban de que ellos ya no tenían ni siquiera control sobre la capacitación, sobre la instalación de casillas, todo eso ahora lo controla el INE. ¿Tú crees que sea necesario también ajustar eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, el caso de Sonora es emblemático, ¿no? Tuvo muchísima fricción entre el INE nacional o digamos, el INE central y el INE y la OPLE sonorense, ¿no? En efecto, esta reforma se quedó a medio camino en muchas partes, ¿no? En muchas piezas de la organización electoral. Lo mismo en el procedimiento especial que en la construcción de los soples. Los soples reciben financiamiento de parte de los gobiernos, pero los gobiernos, congresos, pero los congresos pues cada vez quieren desentenderse menos. Es decir, sí tenemos que corregir el sistema electoral. Te insisto, me trago mis palabras. Yo ya no quería Claro. Creo que los grandes Ya temas no del darle país, vuelta a la noria los grandes temas del país ya no son electorales. Digan lo que digan, no son electorales, están ya en otras zonas muy claramente y muy urgentemente identificadas, pero sí, está tan mal diseñada esta reforma que vamos a tener que ir a darle otra vuelta a la noria. Claro, corregir muchas cosas. Pues sí. A ver, y vuelvo a lo que decía. Institucionalmente tenemos, parece que en eso hay coincidencia, prácticamente todos nuestros invitados lo han dicho, hay que ir a una nueva reforma. Más o menos las claves tienen que ver con esto que estás planteando, cómo revisamos el federalismo, cómo revisamos las atribuciones, la redistribución de atribuciones, etcétera, etcétera. Y tú decías bien al principio, el dato político más importante fue que se llevaron a cabo las elecciones. Ahora, el voto, ¿qué nos dijo el voto? Bueno, yo creo que tenemos una sociedad extraordinariamente plural y heterogénea, ¿no? Yo no suelo frasear como que el voto de los ciudadanos quiso repartir el poder. Lo que pasa es que cada quien vota con su cabeza puesta, claro, y su propia evaluación de las condiciones de sí mismo y del país, y lo que produce pues, es un mosaico
tremendo, ¿no? Yo creo que no creo que ya hayamos cambiado todavía, ¿no?, del sistema de partidos, si nos atenemos a los clásicos, pero sí que se fragmentó y que revela muchas realidades regionales que antes estaban acalladas. Por ejemplo, nos revela que la sociedad de Jalisco es extremadamente moderna, ¿no? Claro. Por ejemplo, o nos revela la gran fractura que hay entre los poderes del dinero y los partidos políticos en Nuevo León, ¿no? Claro. O pues el nuevo reparto del poder y la recordación que tiene Andrés Manuel López Obrador entre las capas más pobres de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, sí tenemos un país pues muy desigual, muy fragmentado, y el gran dato, creo yo, es que pues de nuevo no se puede gobernar en solitario, ¿no? Aunque claro, la alianza PRI-Verde es ya demasiado duradera como para decir que es una coalición, ¿eh? Pero sí hay yo creo que sí tenemos como dato fundamental que no se puede gobernar en solitario y que deberíamos estar pensando ya más bien en el régimen político, Claro. ¿no? Más que en el régimen electoral. Que es algo que ustedes han planteado, ¿no? De hecho, ustedes en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática que tú presides, publicaron hace unos años un trabajo sobre la necesidad de discutir la posibilidad de un régimen parlamentario. Y últimamente he visto 2, 3 artículos de colegas que insisten en esto. Porque de hecho lo que tú comentas es muy cierto. El partido mayoritario en esta elección no levantó arriba del 30%. Y solamente logra formar una mayoría parlamentaria por su alianza con otros 2, con el Verde y con Nueva Alianza. Y de hecho la división de la izquierda vino a abonar, ¿no?, al terreno de la fragmentación partidaria. ¿Tú cómo visualizarías esta idea? Porque ustedes la desarrollaron, me acuerdo. Sí. Hubo un libro muy bueno que sacaron, que de hecho se discutió hace, ¿qué?, 3, 4 años, ¿no? Sí. Sobre este tema del parlamentarismo. Bueno, nosotros decimos que la transición a la democracia concluyó cuando devino el hecho político que creo define nuestra época, ¿no? Claro. Y es el pluralismo efectivo. Y ese pluralismo efectivo no hace más que confirmarse y profundizarse elección tras elección, ¿no? Como bien dices, el partido mayoritario en México no tiene el 30%, ¿no? Y un montón de configuraciones a nivel estatal, regional. Es más, nosotros creo que vivimos, ustedes los politólogos tienen un pecado en la discusión pública al haber, yo creo que sufrido una alucinación con la alternancia en el Poder Ejecutivo, ¿no? Se le dio como demasiada importancia, no digo que no la tenga, pero la verdad es que el hecho más importante de la política ocurrió 3 años antes de que que Vicente Fox ganara la presidencia, ¿no? Claro. Y fue que ya no hubo mayoría en el Congreso de la Unión El gobierno dividido. y que la capital de la República quedó en manos de la izquierda, ¿no? O de otro partido distinto al partido mayoritario. Desde entonces, la fragmentación del poder, ¿no?, y la dispersión del poder, pues ha determinado prácticamente todo en la política y no le hemos hincado el diente como se merece a este hecho, ¿no? Lo que tenemos ahora es un presidencialismo o un presidente que tiene pues una enorme cantidad de fuerzas en el Congreso, pues que básicamente le van a querer hacer la vida de cuadritos. Exacto. No, como en todas partes, por Sí, otro lado. bueno, sí, claro. A ver, este tema del parlamentarismo, ¿cómo se le va a hacer en Nuevo León? Tienes un gobernador Claro. que no tiene partidos Claro. en el Congreso. Pues es yo creo que esa es una de las discusiones más importantes que habría que dar, ¿no? Sí, claro. Ya los candidatos independientes ya son un hecho, llegaron para quedarse, en fin. Creo que son un problema porque son una figura completamente ajena a todo el diseño histórico, institucional de las elecciones en México. Yo preferiría partidos con mayores facilidades para registrarse y estar en la boleta que candidatos independientes, ¿no? Que de hecho forman sus pequeños partidos, Sí. pero se financian con dinero privado, que vuelven a desequilibrar y a introducir pues una anomalía, ¿no?, en el sistema electoral.
Vamos a ver qué pasa en Nuevo León. Creo que es un experimento que hay que estar muy, muy atentos, pero me parece que lo que le corresponde a este país es pensar, uno, en partidos que puedan acceder a la boleta con mayor facilidad y menor financiamiento, ¿no? Y dos, un nuevo régimen de gobierno que ya está más o menos en germen en la Constitución con esto de los gobiernos de coalición, pero profundizarlo, ¿no? Por ejemplo, sí no hay una exigencia pública que debería ser explícita para que el PRI, el PERDE y Nueva Alianza presenten su programa legislativo, porque es una alianza de facto, ¿no? Pero no sabemos para qué está esa alianza. En un régimen parlamentario eso es una obligación. Claro. ¿No? Pero bueno, son discusiones muy de fondo que van más allá de lo electoral, como Sí, claro. decimos. Sí. Claro, sí, tal vez el gran pecado, pues no de los politólogos, ¿no? Ahí respondo a lo que comentabas, sino tal vez el gran pecado es que muchos sobrevaloramos el cambio electoral, un poco lo que decía Merino, una transición votada, y ha criticado, por ejemplo, ya también estuvo aquí Luis Carlos Ugalde. Él ha dicho que durante mucho tiempo insistimos mucho en las reglas electorales, pero descuidamos la otra zona, la zona del funcionamiento del gobierno. Entonces, efectivamente, el problema es que primero necesitábamos crear un sistema electoral mínimamente creíble, ¿no? Mínimamente capaz de garantizar elecciones competidas en las que hubiera alternancia. Y el problema es que luego ya los actores políticos no supieron qué hacer y siguieron enredándose un poco, ¿no?, en hacer más complicadas las reglas. Por ejemplo, en este momento en los congresos locales, tengo presente el caso Chihuahua o el caso Veracruz, están tratando de hacerle la vida más pesada a los candidatos independientes. Sí, claro. Chihuahua y Veracruz están en ese camino. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, bueno, es una resistencia de los partidos, pues ante el ejemplo de Nuevo León, yo creo, ¿no? Las leyes antibroncos Sí, se las llama son ahora, ¿no? leyes antibronco, pero pues yo creo que a mí no me gustan, pero es una realidad que llegó para quedarse y más vale que la regulemos bien. Que la ¿no? regulemos, sí, claro. Por ejemplo, la solución al financiamiento de los candidatos independientes tiene que repensarse muy bien, ¿no? O se van a financiar con dinero privado, que es por definición mucho más difícil de fiscalizar que el dinero público, ¿no? O bajamos los techos del financiamiento para todos, ¿no? O nos ideamos alguna nueva consideración, pero insisto, la introducción de los candidatos independientes y la pluralización del voto va a hacer cada vez más complicada la gobernabilidad en el país, en todas sus zonas, ¿no? Bueno, en el Distrito Federal está perfectamente claro, ¿no? Nunca la Ciudad de México había tenido una representación tan plural, ¿no? Y tantos equilibrios a nivel de delegaciones y a nivel de la Asamblea como los que como les dotó en esta elección, ¿no? Exacto. Pero a ver, déjame insistir en esto de los independientes, porque sí creo que hay un riesgo sistémico, pues. Sí. Para conseguir la equidad se incrementa el financiamiento privado. Tú lo decías, es una figura externa, es una figura ajena a todo el entramado institucional electoral y a la lógica de construcción de cómo se fue haciendo, por qué se privilegió el financiamiento público y demás. Ahí sí tenemos un problema futuro. A ver, se resolvió en Nuevo León, pero imaginemos un candidato presidencial independiente con esos montos de financiamiento privado, en efecto sin control, es ir al garate, digo, es... Sí. Es desmontar todo el sistema de fiscalización que bien o mal se ha construido en el país, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Y que ha dado frutos. Yo no estoy para nada de acuerdo con el hecho, con las afirmaciones que descalifican al sistema de la fiscalización. Pues recordemos, amigos de Fox y el Pemex Gate, ¿no? Claro. No hay otro sistema electoral en el mundo que le haya establecido multas de ese tamaño a los partidos políticos, ¿no? Y lo hizo el Instituto Federal Electoral y siguió haciendo una fiscalización, yo creo que bastante adecuada, claro, con sus problemas, por supuesto. Sin embargo, la existencia de los independientes sí lo va a trozar, porque si tú puedes hacer el seguimiento o seguir el rastro, es porque sabes cuánto le diste, claro, ¿no?
Y como ahora ya no hay compra de spots, que es lo verdaderamente caro, pues francamente sí es un Claro. esquema donde sí se puede seguir la huella del dinero. No digo que todo, no digo que no tenga problemas, pero sí. Con los independientes, suponte tú para la presidencia de la República, tendría que conseguirse el candidato independiente con estas reglas unos 560 millones de pesos. ¿Eh? Por vía privada. Por la sí. vía privada, ¿no? Sí, ya no es cualquier monto, ¿no? No. Pero quizás una cosa que no se ha dicho mucho y me gustaría plantearlo aquí con ustedes, es que esas elecciones, aparte de que sí expresaron el hartazgo y el malestar, seguramente con el gobierno, ¿no? En una parte, no nos hemos detenido a pensar que hay malestares y hartazgos en plural. Sí, claro. ¿no? Claro. Es decir, Saturaciones distintas. ajá, la percepción es distinta. En el centro de la capital y en lo que llamamos círculo rojo, puede haber un gran malestar con los partidos políticos, con el presidente de la República, con las instituciones, ¿no? Pero si nos vamos un poquito al sur, por ejemplo a Oaxaca, ¿no? El malestar que hay ahí no es con el gobierno federal, sino con los poderes fácticos sindicales de la Locales. CETEC, ¿no? Claro. Y así, si te vas región por región, Sí. lo que existe realmente son una mixtura de malestares y de hartazgos que se expresaron en la elección, muy claramente en las grandes concentraciones urbanas del país, ¿no? Creo que tenemos que, Sí, claro. que empezar Meterle- a introducir el plural en los hartazgos, porque hay muchos, ¿no?, comentaristas que agarran su guitarra y cantan a nombre del malestar, ¿no? Claro. Pues no, hay un montón de malestares, incluso contra ellos. Sí, sí, es cierto. Sí, de hecho, tú tienes toda la razón. Hubo una pluralidad impresionante en los resultados. Una es la lógica federal, en la que hubo toda esta fragmentación de la que ya hablamos, y a nivel local también hay cosas muy interesantes. Hubo alternancias en gubernaturas. Por primera vez llegó un gobernador candidato independiente y abre esta vía para la posibilidad de candidaturas independientes a futuro. Ahora, una cosa fundamental, porque lo que viene después de 2015 a nivel federal es 2018, aunque cada año va a haber elecciones locales. El año que entra, 2016, se eligen, si no recuerdo mal, 12 gobernadores. O sea, estamos hablando de que vienen un par de años electorales fuertes. Pero 2018, ¿tú crees que 2018 es posible sin una nueva reforma fuerte? Pepe Woldenberg decía hace unos meses en un artículo, ya basta de darle vueltas a la noria electoral. Pero yo creo que sí va a ser necesario que en verdad tomen en cuenta muchos aspectos que sí funcionaron. Por ejemplo, hay muchos aspectos que funcionaron por la propia inercia del INE. Porque sea como sea, el INE trae una historia del IFE de un cuarto de siglo. Organizar elecciones, ya instalar casillas, todo eso ya lo había aprendido muy bien el IFE. Pero yo creo que hay algunas cosas que si no se resuelven en 2018 van a ser puede- crisis, puede- ¿no? Sí, claro. Por la relación federal, ¿no? Sí, claro. Eso es absolutamente necesario que se decante. O van a ser ya de plano sucursales del INE, determinadas completamente por el INE, o volvemos al viejo modelo modelo anterior. federal, que bueno, bien que mal, yo también creo que funcionaba, ¿no? Tenía sus defectos como todo, pero bueno, todas las cosas que se quedaron a mitad del camino. No recuerdo quién hizo ese balance, pero donde debemos meter el diente, si es que va a haber una reforma, es en las cosas que se quedaron a medias, Claro. ¿no? Hay como 6 o 7 rubros que pues se quedaron a la mitad del río, ¿no? Claro. Fiscalización es uno de ellos, los soples es otro, las quejas y las medidas cautelares otro. Hay otros campos que se quedaron a medias. Yo insisto, si nosotros revisamos la parte técnica y organizativa, que ahora se desprecia mucho, ¿no? Sí. Se ahora, ay, pues, ¿por qué estamos tan orgullosos de que salgan tan bien? Pues yo creo que hay una profunda ignorancia Sí, por en supuesto. quien emite ese juicio, ¿no? Pero la distritación, la organización, la puntualidad, el PREP, el padrón, todas las credenciales, todas esas cosas, el IFE las hace de maravilla y no deberíamos mezclarlas con otras Claro. que demeritan y que erosionan
la confianza en el propio INE, ¿no? Yo suelo decir, la confianza que en la mañana el INE crea presentando el padrón electoral a todos los partidos políticos y demostrando su consistencia, esta confianza construida en la mañana, en la tarde se cae porque asume su papel de juez y tiene que sancionar a alguno de los dos. Claro. A mí me tocó, un partido político, decirme, si me van a poner una queja y me van a multar, no voy a votar el padrón. Claro. Pues, peor, Sí. es decir, este asunto de la belicosidad y de la litigiosidad es realmente muy pernicioso para el sistema electoral. Muy bien, estamos ya casi terminando, Ricardo, recapitulando. Hay que hacer un ajuste electoral, hay que redimensionar al INE y tal vez ya no desde los agravios de los partidos, que ha sido el motorcito de la reforma, Sí. sino volviendo a las cosas simples, volviendo a las cosas que funcionen sin desdeñar eso. Y dos, tú decías, hay que empezar a mirar a otro lado. Ya no solamente es un ajuste electoral, es un ajuste de régimen. ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo como decía Pablo Javier, nosotros planteamos desde el Instituto de Estudios, pues entrar a una discusión genuina sobre las coaliciones de gobierno, ya que están en la Constitución, ¿no? Y ponerle reglas a esas coaliciones de gobierno, ¿no? Es decir, que se expresen en el gabinete, que sean explícitas en sus propósitos, ¿no? Y que se presenten como programas públicos, ¿no? Y bueno, pues que den forma política, no fáctica, Claro. a un propósito y a una suma de fuerzas, ¿no? Por desgracia, pues seguimos atados en lo que yo llamo el presidencialismo mental. Es decir, no nos da ni para pensarlo de otro modo, Claro. ¿no? Y sin embargo, la realidad nos Ahí está está, echando en actualizando, la cara actualizando. todas las elecciones y cada vez más que el voto está fragmentado y que Claro. lo que vas a necesitar es coaliciones, pero bien hechas, bien formadas, públicas, explícitas, con propósitos que todo el mundo pueda conocer, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pablo Javier, no sé si quisieras agregar algo. No, pues me parece excelente. Yo coincido totalmente con Ricardo y creo que varios de nuestros invitados han coincidido. Lamentablemente vamos a tener que regresar a los temas de reforma, pero hay que tratar, como bien dices tú, de diseñar con mucha precisión qué temas requieren ajuste. No volver otra vez con la idea de se requiere una reforma para darle legitimidad a las elecciones, sino, a ver, las elecciones están funcionando, pero como tú comentas, hay aspectos que hay que ajustar para hacer que funcionen mejor. Pues muy bien, con esto llegamos al final de esta emisión de A Votar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes.